Capital Radio, la genuina radio económica. Segunda hora de la mañana del cambio en Capital Radio que organizamos con el Instituto de la Gestión del Cambio. Estaremos hasta el mediodía, bueno, hasta la hora de comer. El mediodía es dentro de una hora. Y también esta tarde en el espacio de After Work también tendremos una mesa especializada para hablar de la gestión del cambio en las organizaciones. Como hemos estado desarrollando desde las 10 de la mañana, ya nos habéis oído, la transformación digital de las empresas de la vida es uno de los principales impulsores voluntarios e involuntarios de la gestión del cambio. Una gestión que, como ha quedado bien claro en esa anterior mesa, donde nos han acompañado importantes expertos que representan a importantes compañías, como han dejado demostrado, digo, son las personas las que tienen que liderar, impulsar, gestionar esos cambios. Amanda Palazón, buenos días de nuevo. Hola, buenos días, Eduardo. Las personas son las protagonistas de la gestión del cambio. Habrá mucha tecnología, habrá muchos objetivos y muchos proyectos, pero sin personas, sin actitud, estos no van a llegar nunca a buen puerto, ¿verdad? Sí, señor. O sea, esta mesa creo que es muy importante porque realmente, como ya hemos dicho esta mañana, el gran desafío de una gestión del cambio son las personas, también aquello que aporta valor en el proceso de cambio. Yo creo que esta mesa es ideal con las personas y los tertulianos que tenemos para hablar de lo más difícil de todo, que es la transformación cultural. La transformación cultural, ¿por dónde empezamos a cambiar, a convencer a las personas? Antes estábamos hablando de que hoy en día vivimos una sociedad donde hay que seducir a los clientes. Bueno, pues también tenemos que seducir a nuestros empleados para que sean nuestros mejores clientes, ¿no? Donde se peguen por venir a trabajar a nuestra empresa, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con efectivamente nuestros interesantes invitados de esta segunda mesa de personas en esta mañana del cambio en Capital Radio. Ellos son Miguel Ángel Pérez Laguna. Miguel Ángel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Miguel Ángel es director de Talento y Desarrollo de Recursos Humanos en Inversity y además es uno de los impulsores de Humanos en la Oficina. Dices, oye, qué obviedad. No, amigos míos. Ya nos contarás cuál es este proyecto, que a veces se nos olvida que somos humanos, que no somos máquinas, amigos míos. Bueno, pues de ello hablaremos enseguida. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias. También nos acompaña Rosana Fernández Espeso. Ella es la directora de Recursos Humanos a escala global de Roommate Hoteles. Rosana, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, encantada de hablar de mi tema favorito. Que son las personas, ¿verdad? Exacto. Y la gestión de las mismas. Exacto. Me encanta porque los recursos humanos pasó de ser los que simplemente firmaban las nóminas a los que eran los que contrataban y ahora son los que gestionan, pues eso, seres humanos, ¿verdad? Exacto. Con sus emociones, Gran con sus diferencia. aspiraciones. ¿Qué diferencia? Pues ahora lo vamos a ver. Bienvenida, Rosana. Muy bien, muchísimas Y cierra gracias. esta mesa, conocido ya de esta audiencia, buen amigo de la gestión del cambio, uno de los grandes impulsores también en grandes compañías, como es en el caso de Mapfre, el jefe de gestión del cambio en esta importante aseguradora. Él es Miguel Ángel López. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Eduardo. Muchas gracias de nuevo por invitarme a tu programa y también gracias, Amanda, en una mañana tan importante como es esta, la mañana del cambio. La mañana del cambio en el Día Mundial de la Radio. Hoy se nos juntan dos acontecimientos fundamentales. Bueno, vamos a empezar a reflexionar de manera libre y en voz alta. Miguel Ángel, las personas y el papel que éstas juegan, tanto los líderes como los que acometen los cambios en estos procesos de transformación. Bueno, yo creo que lo principal es que debemos poner la gestión del cambio siempre liderado por las personas y diciéndolo más que un eslogan, porque al final cuando decimos gestión del cambio parece que nos referimos a una mera gestión de nuevos procedimientos, nuevos instrumentos, nuevas herramientas que vamos a implementar, pero pocas empresas, o creo que pocas empresas se dan cuenta de que no hemos medido bien cuál va a ser la influencia de esos cambios en las personas. ¿Cuál es la percepción que tienen esas personas, ya sean directivos, responsables, mandos medios o staff, si ese cambio es necesario y si se ve como algo que realmente va a mejorar su efectividad? Yo creo que todos los cambios, evidentemente, son transformaciones que pueden ser o no oportunas, pero que al final siempre va a haber que hacer. Ahora, si no tenemos en cuenta a quién va a afectar a esos cambios, seguramente no tendremos muchas posibilidades de que eso llegue a buen puerto. Rosana, tu reflexión. Yo me considero una grandísima afortunada porque en la empresa en la que trabajo las personas están en el centro y no como algunas organizaciones que lo dicen para quedar bien. O sea, yo lo vivo, yo trabajo en ello, lo siento y además hacemos las cosas para que sea así y tenemos una grandísima ilusión por hacerlo de esa forma porque creemos que es la única forma en la que funcione. A mí me gusta decir
que por lo menos en mi empresa, en recursos humanos, en el cambio, trabajamos para cambiar todo y que nada cambie. Que creo que es algo súper importante. Es decir, las cosas que funcionan bien, cada persona tiene su espacio, tiene su sitio, son personas que trabajan contentos, que lo dan todo por la organización. Entonces, sí a los cambios, a la digitalización, a la profesionalización, a todo lo que queramos que hoy en día supone una transformación, que yo creo que es fundamental. Hay que estar continuamente en estado beta, que llamamos, ¿no? Cambiando, pero ojo con lo que cambiamos, que lo importante es que si tienes una buena cultura y tienes personas que están contentas, eso no cambie. No la verdad es que es clave lo que ha dicho Rosana, ¿vale? Cambiarlo todo para que nada cambie. Ser humano, lo que nos gusta es estar en nuestra zona de confort y si estamos felices, ¿para qué vamos a cambiar? Sin embargo, efectivamente, es inevitable que todo cambie a nuestro alrededor y tenemos que adaptarnos a esos cambios. ¿Cómo mantener esa sensación placentera del puesto de trabajo que por fin hemos encontrado, pero que al final tiene que adaptarse, ¿no? Bueno, yo creo que Rosana habla de una de las claves de la transformación cultural, que son los valores, esos son los principios y eso efectivamente es lo que no cambia o no debería. No claro, debería. Claro, digitalizar una empresa está muy bien y vamos a cambiar incluso nuestra forma de hacer, pero no debemos perder la esencia de quienes somos, ¿no? Si no estamos perdidos, si no estamos haciendo otra empresa y probablemente pues estaba ya a mal puerto, como digo. Venga, otra reflexión más, Miguel Ángel. Bueno, yo cuando comenzamos en Mapfre en el 2006 con la gestión del cambio, porque era un concepto todavía que estaban haciendo, que no estaba todavía maduro, lo que tuve claro desde el principio era que teníamos que poner a las personas en el centro de toda la situación, porque es verdad que abordamos la gestión del cambio por grandes cambios tecnológicos, pero una máxima que siempre hemos seguido es que de poco vale la enorme inversión informática o tecnológica que haga una compañía si no invierte en la misma proporción o en una proporción más o menos importante en las personas. Es decir, las personas son las impulsoras de cualquier cambio. Entonces, tener buena tecnología o redes sociales o tener cualquier tipo de nueva operativa, si las personas no lo impulsan, no vamos a poder nunca cambiar. Entonces, siempre hemos intentado, como se dice en el argot de la empresa, ponernos en los zapatos del empleado y desde ahí trabajar hacia afuera. Miguel Ángel. Yo creo que dos cosas que tanto Miguel como Rosana han comentado que me parecen importantísimas. Primero, que esa revolución digital, de acuerdo, sea también una revolución humana, y lo que comenta Rosana de los valores. No sé si os ha pasado, nosotros desde Inversity es algo que llevamos estudiando tiempo, y es que muchas veces, muchas empresas, como dice Rosana, dicen que lo de las personas es lo más importante, el centro de esta empresa son las personas y es el pilar de nuestra productividad. Pero luego no es así. Luego, de pronto, muchos valores que creen tener, pues el valor de la cooperación, de la colaboración, el valor de la organización, del desarrollo profesional, no se corresponden con las conductas observables del día a día. Bueno, es que estas personas no se están comportando según los valores. Los valores al final es algo intangible si no se demuestra que realmente forman parte de nuestro ADN de ese día a día. Por tanto, cuando muchas veces se plantean gestión del cambio sobre esos valores, tenemos que recordar que eso es algo intangible que no podemos mover si no observamos primero qué hacen las personas en ese trabajo cuando se levantan por la mañana, van al trabajo y cuando vuelven, si su experiencia está siendo satisfactoria, si un cambio, ya sea un procedimiento o un producto diferente o una nueva herramienta, va a suponer que el clima va a ser mejor o que la experiencia de empleado va a ser diferente y a mejor, ¿no? Yo creo que cuando empecemos a darnos cuenta de la importancia de eso, quizás dejemos un poco atrás la implementación de una gran herramienta para ver, oye, vamos a implementar esa parte de la felicidad, ese intangible, para luego poder hacer cambios que sí nos permitan ser mucho más productivos. Oye, Rosana, ¿y cómo es la gestión en Roommates, por ejemplo, ¿no? Eso, conservar esos valores, pero cambiando todo alrededor, ¿no? Mira, nosotros estamos obsesionados con los valores y con mantenerlos. Bien lo sabe Amanda, que es IMM, trabajamos con ellos este año en la campaña de valores y hacemos una campaña a nivel mundial donde todos los empleados participan, dan sus ideas, se divierten, porque es una de nuestras máximas, yo creo, hacer que la gente se divierta. Y en recursos humanos en concreto, para contestar la pregunta que me decías, nosotros llevamos desde
desde el 2012 en un profundo cambio y transformación de la gestión de recursos humanos en la empresa, acompañada de una transformación cultural. Pero volvemos a la idea que decíamos antes. Eso no quiere decir que las cosas que están arraigadas y que están funcionando bien, como es la cultura y los valores que tenemos, nos olvidemos. Al revés, queremos potenciarlas y que eso nos acompañe durante todo el proceso de transformación. Nosotros nos consideramos una marca visionaria, es decir, nuestro presidente Quique Sarasola es una persona que está continuamente impulsando el cambio, continuamente impulsando la innovación, la transformación. Por lo tanto, lo difícil es mantener todos esos valores que son lo que nos hace diferente respecto a lo mejor otras compañías hoteleras en el mercado y a la vez afrontar estos procesos, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que efectivamente, como decía mi compañero, las personas siempre tienen que estar en el centro. Estamos con un proceso profundo de transformación digital, pero nosotros hablamos de la humanización del dato. Al final, ¿quién mueve esos datos? ¿Quién hace que sean reales? Que por mucha tecnología, herramientas, etcétera, hay personas detrás. Y a quienes tienes que cuidar y a quien tienes que poner en el primer lugar son a las personas de tu organización. Yo creo que nosotros eso, pues como decía, con los valores nos obsesiona y me encanta que nos obsesione. Sí, y la verdad es que lo que están comentando es la clave y es lo que siempre hablamos, la persona, el centro, humanizar datos. Nosotros hablamos también de humanizar el proceso, pero va ahí una pregunta difícil para grandes tertulianos. Uno de los grandes retos que nos vamos a enfrentar ahora, y por lo menos en los procesos de cambio que yo llevo, es donde quizás estoy encontrando mayor dificultad, es en pasar esa organización triangular a la organización circular, como llamamos nosotros. Es decir, cómo conseguir que para que se ejecute el cambio necesitamos que toda la organización nos apoye. Necesitamos involucrar a las personas, pero necesitamos muchísimo involucrar a nuestros directivos. ¿Cómo afrontan ustedes desde sus organizaciones esta situación? ¿Ocurre o solamente es mi percepción o realmente creen que esto es así? Que formen parte del círculo, ¿no? Exacto, que nos apoyen porque tenemos que vender. De hecho, cuando hablabas antes, nosotros trabajamos mucho en comunicación interna. Una de nuestras metodologías que hemos creado, que es la metodología ENDO, que es de interna, es precisamente cómo vender a los empleados, cómo hacer la experiencia de empleado a través del endomarketing. Pero bueno, esa es mi experiencia. Me gustaría conocer la experiencia de las personas que conocen este tema. Bueno, pues si me permitís, la experiencia que estamos teniendo desde Inversity yo creo que está siendo muy revolucionaria, porque evidentemente en una empresa que se dedica al tema de la inversión inmobiliaria, algo que parece un poco árido en términos de mercado, pero también es posible crear enganche y que empecemos a ser no una estructura triangular, sino una estructura circular, y lo hemos comprobado sobre todo haciendo uso de la comunicación interna, no como los meros newsletter que vamos a generar esto, vamos a hacer lo otro o vamos a poner cambios. Hemos empezado a que las plantillas sean las personas que empiecen a generar contenido por sí mismos, que sean las personas las que demuestren, oye, cuáles son las razones que te llevan a estar en esta empresa, a que lo testimonien de alguna manera, no solo de manera interna, sino también en las redes sociales. Es decir, creando esos embajadores de marca, de manera que la imagen de la empresa se vea reforzada, ellos se vean reforzados en sus objetivos y sobre todo que tengamos una plantilla que va a ir aportando conocimientos no solo a través de la ejecución de su puesto de trabajo, sino generando mucho más desarrollo que además les va a permitir pues, estar en una posible promoción, poder irse a otro departamento, poder crecer sin que sea simplemente la escalera del puesto, pues de aquí a aquí o de aquí a aquí. Miguel, pero ¿cómo, porque totalmente lo que dices, yo creo que también es la fórmula, pero ¿cómo rompes esa barrera organizacional de la jerarquía? Porque es verdad que eso es correctísimo, pero cuando llegas a la jerarquía y cuando vas a una organización cuando altamente... quieres saltarte del triángulo. Yo es que lo he visualizado muy bien. Un triángulo va de un sitio a otro y de otro sitio a otro sitio y de otro sitio a otro sitio. Y puede que, en fin, en uno de los vértices del triángulo se detenga, ¿no? la acción. ¿Cómo transformar ese triángulo
Por ejemplo, Quique Sarasola forma parte del círculo y todos se suben a ese círculo que además está en permanente movimiento, entiendo, Exacto. ¿no? Sí, a ver, en nuestra organización en concreto es un poco lo que decía Amanda. Yo he trabajado en otras empresas donde efectivamente si el equipo directivo no compra la idea de una transformación, ya puedes inventarte lo que te dé la gana, que nadie lo va a entender ni lo va a querer comprar, ¿no? Yo creo que lo tienes que interiorizar y vivir y después, obviamente, trabajarlo con tus colaboradores desde la verdad y desde enseñar las virtudes de por qué estamos en un continuo cambio, y nosotros nos definimos, somos un grupo de empresas ahora, ni siquiera ya solo hacemos hoteles es una parte de nuestro negocio, tenemos apartamentos, tenemos una consultora de hotelera, y yo no sé si mañana estaremos haciendo, no lo sé, cohetes espaciales o cualquier otra cosa. Por lo tanto, el cuestionarnos y el ser innovadores y el estar en continuo cambio forma parte de nuestro ADN, pero no podríamos hacerlo si de verdad no estuviéramos todos los que dirigimos la empresa y tomamos las grandes decisiones con la misma idea. Nosotros, por ejemplo, una de las acciones concretas que hacemos es que todos los años nos retiramos unos días y nos dedicamos a pensar cuál va a ser la estrategia de la empresa, y si nos podemos ir a un sitio donde no hay móvil, no hay ordenador, no hay presentaciones, no hay PowerPoints, lo que tenemos son nuestras cabezas y muchísima charla y conversación sobre dónde queremos posicionar a la empresa en el año que viene. Y a partir de ahí empezamos todo un trabajo de posicionarlo, comunicarlo internamente, trabajarlo con los equipos, que lo entiendan, que lo compren, que lo vivan y que lo hagan suyo. Y yo creo que de ahí, si no partes en una idea parecida, es que va a ser muy complicado. No sé si contesta a tu pregunta, Amanda. Sí, pero voy a retomar de nuevo la pregunta de Amanda, porque efectivamente Quique Sarasola es un impulsor del cambio. Sí. Innova y transforma. Pero nos hemos quedado antes con Miguel Ángel de Inversity. ¿Qué hacemos frente a la resistencia? Esas resistencias que Rosana se encontraba en el pasado, ¿cómo se pueden vencer? Pues fijaos, yo lo que sí tengo muy claro después de experiencia de años es que las 2 o 3 formas en las que las empresas se han enfrentado a esto, al final solo es una la que funciona. Una es por la fuerza, es decir, vamos a hacer un círculo porque lo decimos nosotros, con lo cual no suele funcionar porque además le quitas la parte de lealtad y compromiso inmediatamente. Otra es por la persuasión. Cuando hay un líder carismático, tenemos un líder carismático que es capaz de convencernos de que efectivamente el círculo va a ser la mejor manera de convivir entre nosotros y que nos vamos a comunicar mejor. Pero claro, eso no sucede en todas las empresas. No todas las empresas obviamente son Roommates, son Mapfre, ¿de acuerdo? Lo que nos ha funcionado muy bien ha sido una formación o un training no basado simplemente en contar lo que somos, sino lo que vamos a ser en el futuro, contando con ellos, contando con una participación real. Cuando las personas perciben que la nueva estrategia no va con ellos, que es por decirlo de alguna manera, un invento de la dirección para tratar de, pues diversificar un producto, una nueva línea de negocio, pero no les va a afectar más que esto va a suponer más trabajo, pero no un mayor desarrollo, es entonces cuando tenemos la batalla perdida. Y eso ha ido funcionando poco a poco y con unos resultados bastante buenos. ¿Y cómo lo averiguamos? Cuando vemos que las personas están empezando a vender nuevas líneas de negocio por sí mismas porque comprenden la visión de la empresa. Y ese es el indicador más claro de que está funcionando. Hay un tema también que el otro día hablaba, con Miguel Ángel López, que hablamos mucho de este tema, porque como bien sabe todo el mundo, ha sido uno de los que ha creído en el Instituto de Gestión del Cambio desde los orígenes. Cuando yo hablaba de gestión del cambio, la gente me miraba extraño. Y a Miguel Ángel le mirarían también extraño, ¿no? Entiendo, en el año 2006, ¿no? También, él estaba más acostumbrado que yo. Sin duda, éramos unos marcianos de la gestión del cambio. Cuando Miguel Ángel buscaba en Google gestión del cambio y no es que hubiese Grandes como ahora. noches en Google, buscando información. Y también el otro día hablabas de algo que habías escrito que me gustó mucho sobre la neurociencia y la gestión del cambio y cómo influía a las personas en como los 7 puntos, ¿no? Sí, sobre todo porque a mí siempre me ha interesado mucho conocer las reacciones humanas, porque no podemos disociar a la persona de su actividad laboral. Es decir, nosotros llegamos por la mañana al trabajo,
pero tenemos una parte interior que siempre nos acompaña, y aunque nos ponemos siempre una coraza, porque evidentemente en el mundo laboral siempre llevamos 2 o 3 corazas para aguantar la jornada, pero la realidad es que tenemos una manera de actuar y de reaccionar ante las diferentes situaciones. Entonces, a lo largo del cambio vas pasando por una serie de etapas que casi siempre se acompañan de la famosa curva del cambio, con nuestro paso por el valle del desespero, la negación y todo esto, y que hace que reaccionemos y que vayamos visualizando el cambio de diferentes maneras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel, con el tema de convencer y no imponer. Para mí es una de nuestras máximas. Es decir, nosotros cuando vamos a llevar un cambio adelante a los empleados, intentamos que sea por la venta, por el convencimiento, que se una al cambio. Lo que no podemos hacer es imponer un cambio, porque ese cambio va a durar muy poco. Un cambio impuesto casi siempre va a ser un cambio que se acaba rápido. Vamos a seguir ahora ampliando y profundizando en esto, y también hablar de las jerarquías, de la ruptura de las jerarquías que nos sugerían nuestros anteriores invitados. Seguimos aquí en La Mañana del Cambio. Para personas inquietas, Capital Radio. Estamos aquí en directo en la segunda mesa de esta Mañana del Cambio que estamos desarrollando en Capital Radio con la ayuda de la mano del Instituto de la Gestión del Cambio de España, y estamos hablando en esta segunda mesa de las personas que son las protagonistas, las consecuencias también y las vías para transformar las organizaciones. Lo estamos haciendo con Miguel Ángel Pérez Laguna, de la empresa Inversity, es director de Talento y Desarrollo de Recursos Humanos. Estamos con Rosana Fernández Espeso, que es la directora global de Recursos Humanos de Roommate Hotels, y también con Miguel Ángel López Salas, que es el jefe de gestión del cambio en la compañía aseguradora Mapfre. Por supuesto, con Amanda Palazón, que es la responsable del Instituto de la Gestión del Cambio en España, y nos habíamos quedado hablando de una palabra que me ha encantado, que es la humanización, ¿no? Los humanos, lo decíamos al principio, ¿no? A veces se nos olvida que es que hay personas, pues, lo decía Miguel Ángel López Salas, que es que, pues, oye, nos pasan cosas fuera de la oficina y que al final pues las traemos dentro y, oye, somos, en fin, tenemos emociones, tenemos sentimientos, pero también queremos trabajar. Venga, hablemos de humanos, de cómo humanizar y de cómo a veces se nos olvida que estamos trabajando eso con personas. Miguel Ángel. Bueno, pues me alegro muchísimo que saques el tema de los humanos, porque precisamente, además, hace un tiempo y a partir de algunas reuniones en Inversity, saqué una iniciativa personal que reconozco que se me ha ido de las manos completamente, que es un movimiento... O sea, que no ha encontrado resistencias, eso está muy bien, ¿no? Ninguna, no ha habido ningún dique de contención, por decirlo de alguna manera, que se llama Humanos en la Oficina. Era un hashtag, Humanos en la Oficina, donde yo proponía, ya que los recursos humanos, la gestión del cambio, todo siempre parece muy difuso, donde la gente no parece entender qué hacen los recursos humanos o no lo sabemos explicar bien, cuando todavía las relaciones entre candidatos, reclutadores no parecen ser lo más fluidas posible, cuando la gestión del talento siempre queda como algo borroso. ¿Qué tal si empezamos a clarificar las comunicaciones? ¿Qué tal si empezamos a humanizar las relaciones que tenemos? Pues de ese hashtag Humanos en la Oficina empezaron a salir un montón de ideas, tantas que dijimos, oye, vamos a hacer un manifiesto Humanos en la Oficina. Llegaron más de 1000 ideas de empresas y profesionales, empresas grandes. Oye, ¿qué os parece la idea, por ejemplo, de poner el salario emocional de acuerdo como un tangible y que lo podamos incluir como parte del contrato? O que en el reclutamiento sea la empresa la que tenga que demostrar que es el mejor sitio para trabajar con el candidato. O, en fin, empezaron a surgir tantas ideas que dijimos, oye, vamos a hacer un evento, ¿de acuerdo? Sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Solo para transmitir ese mensaje. Que además se han apuntado hasta 12 ponentes, todos gratuitos, pero gente además, CEOs, directores de recursos humanos, directores de agencias de comunicación, donde estaremos en el Palacio de la Prensa el día 19 de abril. Y todo, lo único que invertimos es nuestro tiempo y esfuerzo para contar a 200 personas, que esperemos llenar, que es posible humanizar las relaciones en la oficina, que es posible tener otro tipo de relaciones, que los recursos humanos no son el ogro, sino que son también personas que se dedican a las personas, y que conforme vayamos acercando conceptos y conociendo más lo que hacemos entre todos, seguramente
la vida será mucho mejor, tanto en la oficina como fuera de ella. Por lo cual os agradezco mucho que me dejéis poner esta iniciativa adelante, porque además estamos vendiendo ya las entradas para ese evento, que irá todo a fines benéficos, y que desde luego espero que sea un pequeño cambio, que suponga un punto de inflexión en cómo se ven los recursos humanos ahora y en el futuro. Vamos a darle validez a la propia palabra, ¿no? Recursos humanos, Claro. ¿qué es? Claro. Venga, hablemos de humanos, Amanda, Sí, de Rosana, hecho, Miguel Ángel. yo creo que, o sea, aprovechando esta mesa, aprovechando que estamos hablando de las personas dentro de la organización, que insistimos una vez más que son el desafío, pero también es lo que aporta valor, como está hablando Miguel, la cantidad de ideas que puedes sacar al lanzar un manifiesto, eso ocurre también internamente en las organizaciones, cuando realmente empiezas a implicar e involucrar a las personas a través de una gestión del cambio organizada, sistemática, profesional, puedes aprovechar y sacar la manera de cómo gestionar el cambio dentro de esa organización, porque si bien vemos que la gestión del cambio es transversal y aquí vemos los diferentes sectores de los que estamos trabajando, sí que es cierto que hay una parte común y es cómo funcionamos las personas en las organizaciones. A mí me gustaría preguntarle a nuestros tertulianos, ¿qué 3 pasos principales creen que podíamos dar para iniciar un proceso de cambio con éxito? ¿Cómo podríamos enfocar un proceso de cambio de forma exitosa? Sí, los 3 primeros pasos para empezar. Venga, Rosana. Bueno, pues yo quería introducir un concepto. Estamos hablando de humanos y además yo creo que tiene que ver bastante, Amanda, podría ser una de las primeras palancas, ¿no? Que es la honestidad. Creo que cuando hablamos de cambios, lo que hay que demostrar es que cada etapa, cada resultado que da nuestras acciones tienen, efectivamente, es un resultado y unas consecuencias, de manera que la gente entienda el porqué de los cambios, ¿no? Porque está muy de moda ahora hablar de cambios y, bueno, pues cambiarlo todo tampoco tiene ningún sentido. Hay que entender por qué afrontas cambios en una compañía y de qué tipo, y ser honesto con cómo, si han funcionado, si no han funcionado, por qué, y ser honestos con las personas que trabajan en tu organización. Nosotros tenemos, por lo tanto, creo que la honestidad es un paso importantísimo. Creo que otro de los pasos importantísimos es adecuar tu plan estratégico, en concreto creo que el de recursos humanos, a lo que son los planes estratégicos de la organización. En mi caso, puedo pensar que voy a hacer un business plan maravilloso, voy a abrir 300 hoteles de aquí al 2027, pero tengo que adecuar el plan de las personas al plan de negocio de la organización. Yo, ahora que doy clase en algún máster y que hablo con alumnos mucho, soy muy talibana en eso y digo, no puede existir una empresa donde su plan estratégico no gire en torno al plan de estrategia de las personas. Nosotros tenemos un plan que lo llamamos Roomies on Top, porque roomies somos los que componemos Roommate y les damos una identidad propia. También lo tenemos en BeMate, que se llama BeMaters, y en la nueva empresa Experience se nos complica un poco con la X esa de expediente X, pero estamos en ello, y gira en cuanto a 4 ejes fundamentales, ¿no? Que tienen que ver pues con la comunicación interna, con la carrera, con el reconocimiento y con el desarrollo de estas personas. Entonces hay que hacer acciones concretas, ser honestos, analizarlas, ver los resultados y corregir, porque del fracaso también se aprende. Y hay que ser honestos y dar feedback cuando las cosas no funcionan. Tiene todo el sentido del mundo. Si quieres poner a tu empresa de tal manera en el 2027... no se va a poner ahí por arte de magia. Está clarísimo. Tienes que diseñar una estrategia de personas que son las que van a llevar, exactamente. A ver, Miguel Ángel. ¿Te fijas, Eduardo, un detalle que cuando estamos hablando de distintas mesas, sin embargo, hay cosas que salen como aprender, lecciones aprendidas, que hemos estado hablando en el desayuno anteriormente, salen también la idea de alinear e involucrar a las personas, y si te das cuenta, hay una de las barreras organizacionales con las que el instituto se encuentra más frecuentemente en un proceso de cambio, es sentar al grupo directivo para alinearlo en la misma idea. Todo el mundo nos dice que eso es imposible, complicadísimo, trabajamos en silos, cada uno va a lo suyo, reinos de taifa, y luego te das cuenta que cuando estamos fuera del entorno estamos mucho más alineados de lo que parece. En común, efectivamente. Miguel Ángel, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Y además que un poco siguiendo el hilo de lo que
comentaban mis compañeros de mesa, yo creo que una cosa que hay que introducir en la gestión del cambio, los gestores del cambio tenemos que ser personas muy valientes dentro de la organización, ser disruptivos, es decir, tenemos que proponer cosas que nunca se han propuesto, porque si seguimos la línea tradicional probablemente no hagamos un cambio sorprendente para los empleados. Últimamente nosotros estamos utilizando presentaciones o lanzamientos de proyectos diferentes, es decir, no llegamos a ser Steve Jobs subidos a un escenario de un gran teatro lanzando los proyectos, pero sí, por ejemplo, hacemos Bus Meeting, que es una reunión de lanzamiento donde no se utilizan los PowerPoints, donde intentamos hacer equipo y donde intentamos que la gente se suba al barco de una manera diferente, y eso nos está dando buenos resultados. Recientemente hemos abordado un proyecto con este formato y todo es diferente, desde que en la oficina todas las semanas pasa un cartero recogiendo las propuestas por un buzón que hemos puesto, un buzón americano con su banderín, y donde la gente nos deja sus opiniones. Tenemos los paneles donde la gente nos deja sus deseos de la semana y empieza la persona a sentirse parte del proyecto, pero no porque haya recibido un correo y le indique que tiene que involucrarse, sino porque la persona cree que el proyecto es interesante y que le aporta algo más como persona dentro de la empresa, y no solamente porque la empresa vaya a cambiar, sino porque su vida dentro de la empresa también va a cambiar. Oye, yo os escucho y pienso, Amanda, oye, qué sencillo y qué barato que es para una empresa hacer esto. Bueno, barato me dice Rosana. Bueno, quiero decirte, barato en el sentido en el que, por supuesto, hay que acometer una inversión, pero cuando digo barato es, oye, piensa un poco en tus humanos, cambia algunos hábitos que no te va a costar mucho, ¿vale? Y ve un poco más allá del correo, ¿no? Y sin embargo, no se acomete. De hecho, es mucho más caro comprar un software que hacer un proceso de gestión del cambio, y tienen un montón de software comprados que no se utilizan. Y que nadie ha reconocido honestamente que no han funcionado, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, mira, cuando nosotros llegamos a las organizaciones, una de las cosas que hacemos siempre es reutilizar lo que ni ellos mismos saben que tienen. Hacemos un listado de qué herramientas tiene, porque enseguida es ¿qué vamos a comprar? Digo, no vamos a comprar nada, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a aprovechar el presupuesto que tenemos, vamos a utilizar las herramientas, porque aquí lo importante son las personas. Y tienes tanto donde escoger que es muy útil aprovecharlo y ponerlo en marcha. Y se dan cuenta de que no se ha implantado esas herramientas y los útiles que son, y que si haces una buena gestión del cambio, que si sabes hacer los primeros pasos que estamos hablando, si se involucra el patrocinador, fundamental. Si realmente haces un why, que es un poco la parte de honestidad que está hablando, o sea, ¿para qué lo pones en marcha? Luego determinas muy bien los objetivos, como bien decía Miguel Ángel, y luego te das cuenta que estás orientado a personas. De verdad que el detalle del cartero, o sea, creo que es el único buzón que funciona en todas las organizaciones. Eso es lo que decía, que es barato, pon un buzón. que es más barato que la máquina de café, incluso. Y luego una cosa que yo siempre, saco la bandera por ello, que es que las personas tienen que recuperar la conversación. O sea, estamos saturados de correos electrónicos, nuestra vida es un puro correo electrónico, pero la realidad es que no nos levantamos a hablar muchas veces con el compañero que tenemos al lado, le mandamos un correo electrónico. Entonces, lo que ha hecho grande a la humanidad en un momento determinado, que es la comunicación, la estamos perdiendo, la comunicación persona a persona, ¿no? Y yo creo que la gestión del cambio tiene que recuperar el trato personal. Sí, y crear espacios de trabajo que faciliten esa comunicación, o sea, espacios saludables, espacios donde la gente pueda conversar, pueda, no sé, nosotros tenemos el Healthy Corner, ¿no?, que hacemos una vez al año, donde pues hay fruta, hicimos de naranja, damos unas charlas de mindfulness, o sea, son cosas que verdaderamente no son una gran inversión, y demuestras a las personas que de verdad te preocupas por ellas y que quieres que estén, si quieres cambiar cosas, empieza por cambiar tu entorno y cómo las vives, ¿no? Y eso te va a predisponer a hacer lo que tu empresa te está pidiendo en esa gestión del cambio mucho más feliz. Es que es tan simple como eso. Nosotros creemos en que la felicidad es absolutamente rentable, absolutamente. Sí, desde luego,
no solo además por lo que habéis comentado, el tema de ser honestos, ¿de acuerdo? Sino también empezar a recuperar, lo decíamos Miguel Ángel y yo antes en el café, empezar a recuperar la comunicación, ¿de acuerdo? Como algo que sí es rentable, porque la comunicación nos hace felices. Cuando nosotros tenemos un feedback directo con otra persona, es entonces cuando podemos aprender algo más. Es decir, yo no voy a aprender más de lo que yo digo todos los días, pero sí voy a aprender de las personas que me están contando su experiencia, sus cosas, sus deseos, sus motivaciones, ¿no? Seguramente si alguno de mis directores me está oyendo, ¿no? Sé que tenemos a veces la costumbre incluso de mandarnos WhatsApp de audios, ¿no? Pero llámame por teléfono, no me mandes, ¿no? No me mandes un mensaje, llámame, hablemos. Parece como si a veces nos da un poco de miedo tener que enfrentar diversas ideas, cuando no es una confrontación, sino una colaboración. En esa gestión del cambio, yo creo que debemos ser honestos también con lo que nos da miedo. Nos da miedo hablar, o nos da miedo, o preferimos quedarnos en ese mail corporativo donde exponemos lo que queremos y no hacemos nada más, ¿vale? Yo ya he soltado el mail y ahora que los demás lo reciban como sea, ¿no? Si superamos esa fase, si somos honestos, como dice Rosana y como comenta Miguel Ángel, seguramente un proceso de gestión del cambio va a ser mucho más liviano que no teniendo todos nuestros miedos en los bolsillos. Amanda. Una de las cosas que a mí me gustaría mucho que impulsara Recursos Humanos, además es un detalle por el que me han puesto el cartel de disruptiva y creo que ya no va a ser fácil que me lo quite, es el tema del humor. O sea, yo creo que desde Recursos Humanos nosotros hemos incorporado el humor como valor dentro de un proceso de cambio y al final tienes muy buenos resultados cuando la gente se divierte con lo que hace, cuando la gente pasa un buen rato, o sea, baja nuestro nivel de resistencia, aumenta nuestra apertura de mente y por tanto los mensajes los escuchamos en vez de oírlos y ponemos atención. Y eso hace que las personas realmente nos compren el proyecto y digan, venga, cuenta conmigo. Y entonces cuando aparecen los aliados maravillosos que son los que luego van a hacer realidad ese proceso de cambio. Totalmente de acuerdo. Además que ahí yo creo que un poco al hilo de lo que comentaba antes de mi interés por conocer a la persona, el humor forma parte de la persona y muchas veces en el mundo laboral lo inhibimos simplemente porque queda mal o puede considerarse algo fuera del momento. Pero la realidad es que, y está demostrado, es que las organizaciones felices son más productivas, más rentables. Esto no lo digo yo, esto ya está investigado. Y es cierto que la felicidad también nos llega por esos pequeños momentos en donde rompemos la tensión del día a día después de una reunión complicada, después de ese momento de la máquina del café que siempre yo reclamo, ¿no? Fuera de que tengo el nivel de cafeína muy alto, ¿no? Porque siempre en ese momento de la máquina del café es donde la gente se abre, incluso suelta ese chascarrillo que rompe la tensión que se ha vivido en un momento determinado. Entonces hay que vivir con humor también dentro de la oficina. Totalmente de acuerdo. Nosotros, mira, la honestidad que hablábamos antes es uno de nuestros valores, Amanda los conoce bien, pero es que otro de nuestros valores es la alegría y el entusiasmo. O sea, yo no pienso que una organización pueda sobrevivir sin, no sé si lo tendrán incorporado en los valores, pero desde luego lo deberían de incorporar en su día a día. Nosotros todo lo que hacemos, las campañas, los proyectos, intentamos incorporarle alegría y entusiasmo de verdad, porque primero porque es uno de los valores, pero simplemente porque creo que es parte de nuestro ADN. Nosotros estamos cansados de hablar de la importancia de la sonrisa. O sea, cuando tú entras a uno de nuestros hoteles y te atiende una persona con una sonrisa de oreja a oreja, a cuando vas a otro sitio y te dicen hola, buenos días y casi ya te están echando, ¿no? Pero es que es verdad, si eso lo trasladas a cualquier otra actividad dentro de tu organización, la vida cambia por completo. Nosotros lo celebramos todo mucho, que es también súper importante para generar esa alegría y ese entusiasmo y le damos mucha importancia a determinados momentos del año donde celebramos las cosas y derrochamos esa alegría. Yo creo que Amanda además ha vivido con nosotros uno de los momentos estrellas, que es cuando hacemos nuestra gala anual que coincide con la Navidad y bueno, aquello cada vez se parece más ya a un estreno de cine de Hollywood con premios, con fotocall, pero la gente lo vive con tal emoción que eso te da gasolina emocional para todo el año y yo, bueno, no lo cambio por nada.
Una de las cosas que hablamos cuando hablamos del humor, además yo tenía un jefe hace muchos años que me decía, un malagueño muy divertido, uno de los grandes directores comerciales que yo llegaba a conocer, me decía: yo con siesos no quiero trabajar. Lo decía así: no quiero trabajar con nadie que no me provoque una sonrisa. Y es verdad, y yo lo practico mucho. Sé que hay gente que no lo ve bien, ¿no? Yo a veces cuando estoy dando un seminario y tal, lo hago de una manera siempre tratando de romper un poco el esquema, ¿no? Hay gente que no lo ve bien, digo, es que es la única manera de que me veáis como un ser humano. Yo no quiero trabajar con gente que sean esfinges, ¿de acuerdo? En Inversity nosotros ahora mismo estamos desarrollando un programa, vamos a desarrollar un programa que se llama The Employee Activate, un programa donde empezamos a generar, pues, lo que sienten las personas por la empresa, la experiencia que tienen y cuál es esa alegría que la puedan compartir a través de un testimonio. Fijaos, lo hablábamos antes, Inversity es una empresa muy joven dentro de un grupo inmobiliario, pero tan joven que la alegría y el entusiasmo es una de sus grandes máximas, pero si no somos capaces de replicarla en cada una de las operaciones que hacemos, solo a lo mejor la dejamos en recepción, por decirlo de alguna manera, pues ese gran valor capital, esa gestión de la felicidad, pues no nos va a ser muy útil, con lo cual yo lo considero importantísimo y que además sigamos trabajando porque la felicidad al final es algo, como dice Rosana, rentable y yo creo que también tangible. Oye, a mí me gustaría preguntaros por un aspecto del que Amanda habla mucho, que es el del impulsor del cambio. Vosotros sois impulsores porque representáis, o por el puesto que ocupáis, sois gestores de esos impulsos, ¿no? Pero en estos proyectos, pues al final muchas veces encontramos en nuestras organizaciones personas que no sabíamos que eran tan entusiastas y que podemos incorporar a nuestro día y decir: oye, aquí tenemos un diamante en bruto para hacerlo impulsor. ¿Cómo lo podemos localizar? ¿Cómo? ¿Verdad, Amanda? Que encontramos gente que dices: oye, ¿y dónde estabas hasta ahora? ¿No? E incorporarlo. ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos incentivarlo? Sí, la verdad es que, bueno, el gestor del cambio para mí fundamentalmente es un facilitador y un solucionador. Entonces, para poder hacer estas dos cosas que dichas así parecen muy sencillas y luego no lo es tanto, tenemos que incorporar esas personas. Y para mí la fórmula es observando, constantemente observando, preguntando, porque es como conoces a las personas y de hecho yo he conocido a gente con unas ideas fantásticas que no quieren hablar en la organización, no quieren decir sus ideas para no tener problemas y es justo lo contrario, esa gente tenemos que aprovechar y localizarla porque es la que nos da la famosa gasolina que acaba de decir Rosana para poder poner en marcha los proyectos y es muy importante por eso involucrar a las personas. Cuando trabajas con las personas, cuando las conoces realmente. Y así es como vas localizando a esas personas que rápidamente te compran el proyecto, que puedes llamarle y decir: te necesito, y dice: ¿qué necesitas tú? Y sobre la marcha se pone en marcha. Ese es un gestor del Yo lo cambio. tengo claro. Creo que poder identificar a esas personas clave es a través de una buena gestión del talento. Aquí me sale obviamente la vena de pura directora de recursos humanos que absolutamente cree ciegamente y cree que es el camino y la viabilidad del futuro de cualquier compañía. O sea, gestionar el talento interno de las personas que tienes en tu organización es la clave absoluta de la supervivencia de una compañía. Adelantarte a las necesidades del futuro, por supuesto las inmediatas, y descubrir el talento de las personas que tienes ahí trabajando. Por lo tanto, vas a ver quién tiene facilidad para hacer esa gestión del cambio y quién tiene otro talento. Pero una buena gestión del talento en una compañía es absolutamente clave. Yo soy súper insistente. Creo que hablando de transformación hay que invertir en herramientas, en datos y hay que controlar las habilidades de las personas que trabajan, qué potencial, qué desempeño tienen para poder después tomar decisiones y poner a cada uno en el sitio que le corresponda, que más feliz le haga y que más alegrías nos dé a todos en la organización. Danos alguna pista sobre cómo encontrar ese talento, porque joder, todo el mundo quiere. Yo recomendaría a nuestros oyentes que quieran buscar ese talento y esos impulsores. Es una máxima que siempre he seguido, que ha sido pisar el terreno, es decir, huir solamente de que los empleados me cumplimenten un formulario y yo intentar detectar a impulsores del cambio. Hay que pisar el terreno, hay que... Con un test difícilmente, ¿eh? Sí, pero muchas veces... Bueno, es lo que se hace hasta ahora. Hasta ahora se buscan impulsores, pero estos impulsores están ahí, son a veces ocultos, como dice Amanda, pero yo he tenido la suerte en mi organización de poder viajar, de conocer bien la organización, de hablar con las personas, volvemos al tema de hablar, y hablar
hablando con las personas he encontrado que hay una red de agentes del cambio, de impulsores del cambio. Lógicamente luego hay que dotar de formación, hay que ayudar a que exploten ese diamante en bruto, pero hay que conocer bien la organización, hay que moverse desde nuestras mesas, desde nuestras sillas, no vamos a detectarlos, tenemos que movernos y tenemos que No vas a pasar por delante de nuestra mesa. No, hay que ir a la mina a buscar el diamante, ¿no? Está claro. Sí, sin lugar a dudas, además, la expresión que has dicho yo la digo incluso más de otra manera que se conoce muy bien, ¿no? Que es bajar al barro. Sí, Muchas también, organizaciones... el terreno y el barro igual. Los directivos o responsables o mandos medios quieren implicar a la gente y buscar esos impulsores, y en la observación que dice Amanda está la clave, pero también ver si en esa observación a lo mejor la persona está dispuesta a colaborar, pero a lo mejor no es su momento y es el momento del proyecto, o a lo mejor tenemos que esperar un poco más. Esa gestión del talento también creo que implica la gestión del tiempo. Es el momento de esta persona, está en el sitio adecuado para poder dar lo mejor de sí misma, y creo que mucho más allá de test, que oye, algunos seguimos usándolos como algo complementario, lo que no puede ser es que sea tu herramienta principal, sino que seamos capaces de ver el día a día de esa persona, cómo lo está trabajando y si esa experiencia va a servir para que se una a ese cambio. Una de las herramientas que nosotros utilizamos para mapear esto, porque quizás aquí voy a polemizar un poco, va más allá del talento, porque a veces es un carácter, o sea, a lo mejor no es un talento en la organización, pero sí es un formador de opinión, o si es una persona que le entusiasma la idea de promover el cambio. Y entonces, un poco complementario a esa gestión del talento, utilizamos la matriz de stakeholders, que es la matriz que utilizamos para mapear pues esas personas que sabemos que van a ser vendedoras del proyecto, incluso en un pequeño acto de fe, porque a lo mejor todavía ni siquiera tienes toda ¿cómo se dice? Toda la información de ese proyecto. O sea, ni siquiera hay veces que se te presenta un proyecto que no tienes todo el proceso organizado, no tienes todo, y entonces necesitas actuar de una forma ágil. Son talentosos, vamos a llamarlos así, ¿no? Que tienen su talento. Son formadores de opinión. Son formadores. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y hemos estado hablando de personas. Ha sido interesantísimo como nuestros invitados en esta segunda mesa, Miguel Ángel Pérez Laguna de Inversity, Rosana Fernández Espeso de Roommate Hotels y Miguel Ángel López Salas de Mapfre, nos han ayudado a entender cómo a través de su propia experiencia y sus organizaciones tratan a los humanos como tales y los ponen al servicio de la organización. Hacerlos felices es tener una organización eficiente. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en esta mesa. Mucha suerte para el futuro. Y nosotros seguimos en esta mañana del cambio, pero haciendo una breve pausa que nos llevará hasta la 1, ¿vale? Ahora mismo vuelve la programación normal de Capital Radio, pero luego a la 1 volvemos con innovación, con empresas de primer orden que estarán con nosotros, estarán desde, empresas como el propio creador del método Echenbook, bueno, pues con él y con Mapfre también, con la Unión de Crédito Inmobiliario y con Madrid Digital hablaremos sobre innovación y gestión del cambio. Muchas gracias a todos, volvemos luego. Capital Radio, la genuina radio económica.